Desde uno de los rincones de ese universo virtual que tenemos de información y producido desde Bogotá, Colombia, abre sus puertas nuevamente la madriguera que llamamos el Triángulo de los Cobayos, donde todos los cobayitos podemos venir a curiosear. Carlos y Diana nos traen objetos culturales, nosotros los escuchamos y nos ofrecen muchas formas de participar. Entonces vamos a escuchar a estos dos cobayos que nos traen en esta ocasión unos objetos culturales inesperados. Carlos y Diana, sorpréndanos con el capítulo de este fin de semana y cuéntanos cómo está. Hola, cobayo virtual, qué bueno escucharte, muchas gracias por tu bienvenida y como siempre por tu salud. Cobayitos del mundo que nos escuchan, cobayitos del mundo unidos, sea para escucharnos o madrearnos, pero únanse. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, Cobayito Macho. Hola, ¿Cómo te lleva la vida? Bien ahí haciendo fuerza, porque como la unión hace la fuerza, entonces pues nos vamos a unir y vamos a hacer fuerza. Para que nos herniemos. Hacer fuerza sí les No, pero cuidado, a la edad que nosotros tenemos, cobayo, no podemos hacer mucha fuerza porque eso se rompen las venitas y nos salen hemorroides. Y no hay nada más complicado que un hemorroide, o más incómodo que un hemorroide. O más complicado, sí. Más incómodo, sí. Podemos debatirlo, eso podría ser todo un tema de podcast. Oye, si hagamos un podcast de hemorroides. Pero es que eso no es un objeto cultural, de pronto la evolución. ¿Será que no? Porque no, tengo entendido que las hemorroides salen primero, obviamente, por una mala dieta que lleva, sí, claro, por una mala postura. Oye, ¿cómo sale el tema escatológico aquí? Pero qué culpa tenemos, hablamos de cómo limpiarse el culo de los sanitarios, del agua, los baños, y ahora con las hemorroides. Tengo entendido que el hecho de que nosotros hagamos las deposiciones sentados ha malformado nuestro intestino y eso hace también que la venita no vaya en la dirección que es y se puede inflamar. Con lo cual me sigues dando la razón de que es un hecho biológico, nuevamente. Nuestro intestino torciéndose. Tiene tanto de uno como del otro. Naturalmente, literalmente. Hemos traído temas como, no sé, las nubes, pero es la interpretación social de cómo las estudiamos, las vemos, que es un acto humano, por lo tanto es un objeto cultural. Entonces, pues sí, también podemos mirar las hemorroides. Vamos a mirarnos las hemorroides después del capítulo. Ahí los cobayos que nos escuchan también nos cuentan sobre sus hemorroides. ¿Cómo les fue haciendo fuerza en el capítulo? Hablando de enfermedades, tengo principios de gripe, estoy agripado, agripedo, agripodo, agripudo. Me acordaba de una de las cosas que a mí más me gustaban en la pandemia, es usar tapabocas. La idea es no transmitir el virus. Bueno, sí. Volví a usar tapabocas y me parece la maravilla, sale uno calentito. Es una sensación muy cómoda para mí. Para mí es una mamera porque es una maldita desgracia para los que tenemos gafas. Empañan las gafas y entonces vas por el mundo respirando mal, no ves nada. Realmente me desespera un poco eso. Casi no me pasó. ¿A ti no? Claro, ¿Qué gafas usas? ¿O estás muerto, cobayo? ¿Estás respirando aire? Me falta hacer fuerza vital en el aliento. Porque ¿Te sale un hemorroide en la nariz? Me parecía maravilloso. Me entraba el airecito caliente. A veces el cambio brusco con la calle me da duro. Hay dos cosas que me parecen divertidas del tapabocas, saliéndome ahí, como una hemorroide en el tema. Cuando yo tenía que hacer actividades sola en la calle, me ponía mi tapabocas y mis audífonos. Es la cura bendita para que nadie se te arrime. Creo que me fui a una feria del libro así. Y claro, eso es que lo abordan a uno de todo lado con su mala estrategia push de mercadeo de venga y lea aquí. Como que no había posibilidad de tener contacto visual con mi cara o de escuchar a nadie. Entonces yo iba feliz porque nadie se juntaba conmigo y creo que desde los pocos eventos en los que he tenido cero ansiedad. Porque, ay, qué bien, nadie me dice nada, nadie se me junta, nadie. Y algo que me parece muy interesante cuando se pone el tapabocas es para cuidar a los otros, porque el virus lo cargo yo. Antes de la pandemia una persona con tapabocas y uno, uy, este alarmista está en Japón seguramente. Exagerado, gripa hemos tenido todos. Ahorita uno dice, uy, juepucha, ese está malito. Mucha gente creó conciencia de, ando con mi tapabocas porque tengo un bicho y se lo prendo a los demás. Entonces cada vez que yo veo a alguien con tapabocas digo, ay, me voy a poner el mío. Alguna vez me encontré un señor en el parque que le estaba ladrando un perro a otro señor. Dice, no, es que mi perro está entrenado para ladrarle a los que no llevan tapabocas. Cosas pendejos de cuando uno ni siquiera sabe criar a su perro. Entonces, no. Perro detector de tapabocas. Tan divertido. A 10 minutos de que lo contratan en el aeropuerto y en la DIAN. Ay, qué idiota. Chimbo, no había criado su perro. Y la expresión humana. Alguna vez leí que para que no le identificaran uno como tan fácil bastaba con taparse la nariz. Como Carlos no nos da demasiados datos, no sabemos si estamos frente a un bulo, una licencia literaria del autor del libro que leyó, o de alguna teoría que en determinado momento se pudo considerar al respecto. Lo cierto es que actualmente los estudios indican que la nariz es un rasgo poco determinante a la hora de reconocer, recordar o analizar los rostros humanos por parte de otros humanos. Lo primero que se miran ustedes son los ojos, porque es una zona bastante estable, es decir, su forma y la distancia entre ellos no se afecta por cosas como la edad, una barba, maquillarse, en tanto otras zonas sí. La nariz es más un punto de referencia para mirar los ojos y no es tan distintiva en sí misma. Pero pues es muy difícil andar por la vida con la mano en la nariz o con un libro en la nariz o con lo que fuera en la nariz. En la época de la pandemia con el tapabocas había una unicidad de rostro, no definía uno muy bien cómo era la gente. Tú sabes que yo desde hace años me dejé la barba, como andaba con tapabocas, la gente no se imaginaba que yo tenía barba. Qué susto que se pegaron, claro, te vieron, claro. Y que pareces un puro tío cosa. Estaba pensando en cosas curiosas de la pandemia ahorita, que me enfermé. También recordarles a los oyentes que ya vamos por más de 30 capítulos
capítulos, pero pues no está de más recordar nuestros inicios, que nosotros estamos haciendo un podcast relajado, de hablar, de comentar, de hablar de hemorroides desprevenidas, hablamos de hemorroides, le echamos fuerza al asunto, no es una clase, no es una cátedra, no es un ensayo. Más tengan cuidado si aprenden algo aquí. Seguramente se aprendieron algo aquí y lo aprendieron mal. Desconfíen de lo que oyeron, nos corrigen, ya nos han corregido 1000 veces, pues síganlo haciendo porque esto es un diálogo. Porque eso se trata. Eso pretendemos hacer como en el Triángulo de los Caballos, un espacio donde todos hablemos, donde todos aportemos, que escuchemos opiniones y cosas que nos parecen curiosas a nosotros y pues por supuesto a participar en los comentarios, escribirnos si quieren algún tema en particular que nosotros desarrollemos y utilizar el correo de eltriangulodeloscobayos@gmail.com para postularse, decir, ay, yo quiero llevar un tema, yo quiero hacer como los cobayos invitados que hemos tenido por aquí. Ser un cobayo invitado. La única recomendación es, si van a hacer eso, no nos digan, yo quiero ir a hablar del tema de los plátanos, porque la idea es que el tema no lo conozcamos, entonces sencillamente yo quiero ir y ahí cuadramos. Previa consignación en euros en el banco. ¿Cuál de todos los bancos con este debacle que armó ese degenerado del Trump? A mí me gustan los bancos que están como más desalineados, que son Global 66 y Nu. ¿Global 66? Sí. Hasta que el diablo se descaró y puso su banco. Imagínate. Claro, buenísimo. Y el banco Nu nace porque el creador le entró a un banco y lo trataron, hágase ahí en la puerta y detector de metales y tome su turno y espere y de malas y detrás del vidrio y no sé qué. Y él dice, la experiencia del banco, yo soy el usuario y yo soy el que soy maltratado. Entonces no, lo que trataron de hacer fue un banco lo más cercano a la gente con la menor cantidad de intermediarios posible. Entonces no vas por pura afiliación espiritual, recibimos consignación en dólares en el banco 666. Y obviamente los bitcocos. Pero anímense, de verdad, la idea es que podamos ir ampliando con más invitados, entonces el que él diga, oiga, yo quiero ir a hablar con ustedes de lo que usted quiera, siempre y cuando sea un objeto cultural. Por ejemplo, hoy hablamos de las hemorroides como manera de entrar a este tema, pero naturalmente no lo son, aunque está el debate de si pueden ser un resultado de nuestra historia cultural. De cómo podemos torcer una hemorroides para que sea cultural. Exacto. Entonces, torce su hemorroide y tráigala también a este espacio que es muy divertido, pues entre más seamos y más compartamos, más nos podemos entretener, podemos de pronto aprender algo y compartir, crear comunidad, que es nuestro fin. Y recordar que también se vale repetir. Si alguno de los temas que nosotros trajimos, el invitado trabajo, y dice, oye, yo lo hubiera entendido de otra manera, o lo enfoco de otra manera, o hay datos que me parecen, hágale que no hay lío con escuchar otras opiniones. Previa consignación en el banco 666. Total. Bueno, y entonces, ¿qué traes, Cobayes? No sé, pero vas tú. Ah, sí, ¿qué traigo yo? Ay, juepucha. Bueno, voy a empezar por una vaina bien loca. Listo, la tengo. Una hemorroides. Uy, juepucha, bueno. Pero es loca, entonces es una hemorroide cerebral. Uy, mamá, eso es una CB, un derrame. No, a ti y a mí nos han gustado mucho el tema forense siempre. ¿Qué hace que una persona en su cabeza le dé por andar matando gente y comiendo gente? Y en estos días me estaba repitiendo en Netflix la serie de Dahmer, el carnicero de Milwaukee. A mí me toca ver las cosas 2 veces. El Padrino la vine a entender bien como a la 3ª vez, por mi problema de atención. ¿De qué estás hablando? Así de las hemorroides. Las hemorroides son... Un Padrino con hemorroides. ¡Uy, qué horror! Obviamente es una serie que puede llegar a ser por un lado explícita, pero es una cosa que te confronta muy feo. Me parece que también la serie está muy bien manejada, porque no es solamente hablar del man y de su rayón, sino desde el punto de vista de las víctimas, las familias de las víctimas, los vecinos. Y hubo algo, es un spoiler chiquito, él tiene una relación con una persona que es sorda, que cuando era chiquitín le dio fiebre, algo por el estilo, y en ese momento, los 70, pues los antibióticos todavía se utilizaban de una manera muy indiscriminada, le dieron una mala dosis y con eso perdió la capacidad de audición. Y me pareció interesante cómo Dahmer empieza a interactuar con él y cómo el chico sordo se hacía comunicar en un ambiente de fiesta en el que todo el mundo estaba ebrio y cómo superar esas barreras. ¿De qué voy a hablar, Cobayo? Lenguajes diferentes al hablado y al escrito, puede ser lenguaje de señas, braille, de banderas, morse, no sé, lenguajes. Muy bien. Sí, pero todo eso no, Cobayo, porque eso es muy grande, como un hemorroide. Vamos a coger solo un pedacito de la vena. Entonces, el lenguaje de señas va a ser parte de lo que vengo a compartirles, pero me puse a pensar especialmente sobre los gestos de las manos. Hay una serie de símbolos y de movimientos de las manos, son culturales 100%, pero que hay unos estudios que demuestran que nuestro lenguaje o las ramas del lenguaje que manejamos hoy en día viene de allí. Empezó un tema de símbolos, es un tema muy amplio, no encontré algo más grande que traer. Entonces yo te voy a decir, sí, vamos a hablar de la cultura. Entonces mi tema del día de hoy es hablar de gestos, pero de gestos solamente con las manos. Cobayis, y también los cobayitos que nos escuchan, esto sí lo pueden hacer en casa. ¿Tú cómo harías el símbolo de que algo no es permitido? Con las manos, Cobayo. Cruzo los 2 índices. Va de retro Satanás. Se ha encontrado que el no permitido a nivel universal es cerrar la manito, levantar el dedito índice y moverlo de lado a lado. Y eso está en varias culturas. ¿Cómo harías el gesto con las manos de alguien que habla mucho? Como una marioneta con el pulgar opuesto a los otros y lo muevo, los pego. Pego. Exacto. El de estar loco. Con el índice en la 100 y girarlo. Perfecto. El de hacer autostop. El pulgar. El pulgar en movimiento hacia atrás. El jódase. Está el británico, que es con 2 dedos, y el universal, que es el dedo corazón. El dedo corazón extendido sobre los demás. Sí. Y uno que se
ha popularizado por los medios de comunicación, sobre todo las películas de adolescentes, y es el de perdedor. Índice y pulgar extendidos sobre la frente. En forma de una L. Fíjate que sin sonar a coach ni nada por el estilo, el poder de las manos es brutal. Por ejemplo, si yo me pongo el dedo índice sobre los labios, ¿qué significará? Pero en general es cierra el pico. Chito la jeta, ¿cierto? Se ha encontrado que es una de las maneras más comunes, más frecuentes de pedir silencio. Es un gesto que ya se describía en los textos de Apuleyo con los antiguos romanos. También conocido como Lucio Apuleyo Madurensis. La Comaya Embla nos habla aquí del escritor romano más importante del siglo II. Como curiosidades tenemos que Lucio podría no ser su praenomen, es decir, su nombre de pila, como vimos en el capítulo de los nombres, sino que proviene de su obra El asno de oro, haciéndolo así su cognomen, es decir, sobrenombre o apodo. Y el hecho de que su libro Metamorfosis, también llamado El asno de oro, es la única novela latina conservada completa, puede haber sobredimensionado su importancia como escritor. La cosa de pronto ha variado porque antes podían ser 3, 4, todos los dedos sobre el hocico y pues ha evolucionado a uno. ¿Cómo mandarías callar a alguien? Con las manos, no a madrazos, ni con un zapato. Con las manos directamente sobre la tráquea de la persona hasta que no tenga aire y lo mando a callar. Excelente, pero muy bien. De una manera no violenta podría ser lo que tú dices, el dedito en la boca. Ese es como chito, silencio. Sí. El de mandar a callar es como un gesto de tijera, como corte. Lo habla uno mucho en los trasescena de los de televisión o lo demás, como ya, corte, ya se acabó. Ese es un gesto que tiene más de 2000 años. Pero me gusta más mi método. Más a mí también, Coballo. Hay otro que es el de juntar el dedo índice y pulgar y llevarlos a los labios, que podríamos interpretar como eso. Ese lo ve uno sobre todo en las películas italianas y es algo extraordinario, es magnífico. Para los romanos se utilizaba en un espacio religioso especialmente, pero se fue extendiendo al tema de algo que está fuera de toda proporción, por decirlo de alguna manera. El más conocido, hacer un circulito entre el pulgar y el índice, levantando los demás dedos rectos, ¿qué significará? Ok, perfecto, vamos súper, 10 de 10. El ok, este es un símbolo que en algunos lugares de Brasil y de Turquía puede llegar a ser un gesto obsceno. En algunos lugares de Europa puede significar sexo anal. Oye, pero todos nos lleva la hemorroides hoy. El mismo gesto del ok muchas veces se ha asociado en las teorías racistas del poder blanco. De hecho, hace unos meses vi una noticia de uno de estos muchachos que se gana la vida en Disney disfrazándose de los personajes, tomándose foto con los visitantes, se tomó una foto con unas nenitas negras, hizo el símbolo del ok sobre uno de los hombros de la niña cuando se inclinó a tomar la foto, los papás pusieron el grito en el cielo y volado el man. Podemos tomar el ok que nos trae Diana para mostrar su universalidad como gesto, pero no en su significado, porque puede significar dinero o moneda en Japón, un insulto o gestos obscenos, como ya dijo la coballita, algo sin valor o algo inútil en Francia, como el número 0 en Alemania y otros países europeos. En la India puede ser entendido como un muda de espiritualidad o perfección, y en algunos lenguajes de señas es el número 9. En cuanto a su connotación racista, inició en 2017 con un meme en el foro de imágenes 4chan, diciendo que los 3 dedos extendidos en esta seña, meñique, anular y corazón, representan una W, y el círculo hecho con el índice y el pulgar era la parte superior de la letra P, que se completaba con el brazo como el palito de esta misma letra, y por los tantos eran las iniciales WP, de las palabras White Power, que se traducen al español como poder blanco. Esta supuesta broma trascendió de ese foro y fue visto en marchas de supremacistas blancos en Estados Unidos y Europa, y ya en 2019 fue reconocido como parte de los símbolos de odio, siempre y cuando el contexto así lo indique. Si yo, por ejemplo, extiendo la mano, cierro toda la mano y dejo solo el dedito índice extendido y muevo el dedito índice hacia mí, ¿qué podrá significar? Te estoy llamando, vente para acá. Tal cual, la señal de llamada, súper popular en Norteamérica, en Europa, por ende, en la pobre Latinoamérica, europeizada y colonizada. En África no se puede hacer así, es de mal gusto. En el norte de África tienes que extender toda la mano y mover todos los deditos. En Japón y en Lejano Oriente, si tú tienes la palma hacia arriba y mueves los dedos para llamar a alguien, puede estar bien. Pero si volteas la palma hacia abajo y mueves los dedos en esta dirección, es un gesto de muy mala educación. El puño, Coballo. ¿Qué significados puedes darle tú a un puño cerrado? No el de la tráquea, sino un Cuando está vaciado de puño tráquea, cerrado. anciano peleando con la nube. ¿Y este qué significa? Es rabia, malestar, ya verás. Es desafiar. Claro, el pobre abuelo desafiando a la nube. El puño cerrado y en alto, ¿qué significa? Poder negro. Por ejemplo, es un gesto que, por ejemplo, en las marchas uno utiliza un montón. Es como que estamos juntos expresando solidaridad. Es decir, estamos todos en la misma lucha. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo cierro el puñito y lo golpeo contra la palma abierta de la otra mano? ¿Va a pelear? No, es un gesto de saludo o de respeto en China. Que si entiendo bien, se extendió a artes marciales. Parece ser que es como el saludo de respeto. Primero lo respeto y luego le rompo la madre. Luego lo mando a callar con la tráquea. Luego le arreglo las hemorroides. Hay otro que es el pulgar de Clinton. Ese sí lo encontré pajareando en la red. Algunos expertos en este
este tipo de señales y de lenguajes hablan del pulgar de Clinton. Era un gesto que él utilizaba en sus discursos y lo que hacía era apoyar el pulgar contra una porción del dedo índice, es decir, no llega a las puntitas como en el OK, sino como si señalaras una porcioncita del dedo índice. Es como si usted cerrara la mano, sacara su dedo índice y con el dedo pulgar señalara una puntica del dedo índice. Dicen los expertos que este gesto es muy particular porque por un lado señala énfasis, pero no refleja la ira del puño cerrado. No te está señalando, no te está marcando, no es amenazante. Parece ser que adoptó ese gesto de John F. Kennedy. Tenemos el que se denomina el dedo, el gesto obsceno de lo que en Colombia denominamos hacer pistola, que es una explicación gráfica de jódase, ábrase, muérase y muchas otras groserías intermedias del calibre que usted considere. Hay un jurgo, yo traje los que me llaman a mí la atención. Hay otro que naturalmente no es un gesto de las manos, sino de todo el brazo, que es profundamente poderoso y con una simbología muy dura. Y la última interpretación que se hizo en público del señor Elon Musk, que nos vino a hablar del saludo romano, que de saludo romano tiene lo que él tiene de filántropo y humanista, y es el saludo nazi. El brazo derecho que se levanta, el brazo derecho que se levanta en diagonal hacia adelante con la palma abierta hacia abajo, también utilizado con los señores Benito Mussolini o con la otra belleza de Francisco Franco en España. Otro que me parece un resultado de este amalgama cultural bien loca es el teléfono, Kobayashi. Tú y yo, en la flor de los 40, el gesto del teléfono, con la mano extendemos el dedo meñique y el dedo pulgar, y los tres del medio los enrollamos. Hacemos un cuernito, vinculamos un auricular de un teléfono fijo, y eso significa te llamo o hablamos por teléfono. Pero desde el 2020 para acá, los jóvenes utilizan la palma de la mano plana para indicar un teléfono. Eso significa, ni siquiera nos llamamos, nos encontramos por teléfono. Ni ellos entienden lo que nosotros hacemos cuando hacemos el cuernito. Ni yo, por ejemplo, no entendí, pero ¿qué está haciendo esa criatura? Luego tenemos el saludo vulcano del famosísimo programa de televisión Star Trek. Tenemos la mano que se extiende mostrando la palma y separar anular y meñique a un lado y corazón e índice al otro, que significa te saludo en paz. Y se acompaña de la frase larga vida y prosperidad. Hay otra que me parece muy interesante: levantar las dos manos, sacar dedo índice y corazón como unas orejitas y le hace un movimiento rápido de comillas en el aire. Es cuando uno quiere enfatizar en el discurso de que algo que está contando o lo dijo alguien o no tiene el significado que uno esperaría que tuviera. Esos son, como decirlo, de la cotidianidad. Pero hay dos subtemas que me gustaría mencionar porque tampoco podemos ampliar mucho, de por Dios, esto es un tema gigante. Uno es el tema de los mudras, que son los movimientos de las manos que surgen de la danza clásica india y de algunos movimientos espirituales o de algunos movimientos de bienestar como el yoga, en el que se supone que la posición de los dedos y la forma en la que yo dispongo mis manos tienen unos significados que pueden llegar a ser absurdamente precisos. Hablan de que hay 48 mudras raíz y que pueden derivarse un jurgo, que pueden explicar ideas, eventos, acciones, criaturas específicas. ¿Qué pasa con los mudras? Que fue algo que me pareció increíble. Para hablar de los mudras hay que hablar un poco de yoga, que básicamente es una práctica que a partir de posturas y de acciones físicas, un estado mental de tranquilidad, de bienestar, te ayuda a desarrollar comportamientos de equilibrio, de paz, de autodescubrimiento, etc. En el caso de los mudras, son esos gestos que permiten la transformación de la energía del cuerpo. Se utilizan sobre todo en temas de la danza, como con los abanicos, cuando hablábamos de que el abanico era una extensión del cuerpo y podía completar un mensaje. Estos mudras son muy evidentes, por ejemplo, en las películas y en los bailes que se hacen de Bollywood. El término Bollywood refiere a las superproducciones de cine de la India, que es una industria millonaria, de alta difusión y súper importante de la cultura popular de la India y algunos países cercanos a ella, cuya sede principal es Bombay. Del nombre de esta ciudad y la industria fílmica norteamericana en Hollywood, California, es que se crea el término Bollywood, denotando así que es una industria igual de poderosa e imponente a la norteamericana. Por cierto, actualmente es más común llamar a esta ciudad Mumbai y no Bombay. Pero obviamente muchos tienen un sentido mucho más profundo, como por ejemplo que si tú pones las manos, las dos palmas juntas, haciendo que todos los dedos se toquen, lo que estás haciendo ahí es concentrar tu energía. Si pones tus manos entrelazadas, haciendo que los pulgares se unan, haciendo como una bolita, estás haciendo un ejercicio de relajación. Si uno mira a Angela Merkel, ex canciller alemana, en la mayoría de las fotografías aparece con las manos extendidas, tocándose las puntas de los dedos entre sí. Y ese es un mudra de poder. Con él te haces una barrera y concentras tu poder. Si yo fuera la ex canciller alemana en medio de ese mundo de buitres, me pego de lo que sea. ¿Por qué son tan importantes los mudras? Mira lo lindo que son. Cada dedo tiene un significado en la naturaleza. El meñique es agua, el anular es tierra, el corazón es el éter, el índice es el aire y el pulgar es el fuego. Y juntos son el Capitán Planeta. No, el Capitán Mudra.
Hacer el símbolo del ok sobre el pecho, como en el esternón, significa conciencia y se utiliza un montón en algunas acciones de meditación. Hay otros que tienen como unos sentidos médicos. Si haces el símbolo del cuernito del teléfono, te tapas una fosa nasal y respiras, o te tapas la otra fosa y respiras, lo que estás haciendo es un llamado al equilibrio universal. Poner la mano al frente significa espacio de paz, de serenidad, de no tener miedo. Poner el revés de una mano sobre la palma de la otra y juntar los pulgares es también uno de los mudras más utilizados para relajación, porque se supone que facilita la concentración y calmar la mente. Y así hay un mundo. Los gestos no solamente son un tema de comunicación, sino un tema de conexión. Y el otro ejemplo que les traía fue por el que llegué aquí, es el lenguaje de las señas. Afortunadamente, al menos en nuestra ciudad, cada vez es más frecuente. Estamos mucho más sensibilizados a que una transmisión de un evento público tiene que llevar a su traductor de señas. Hay obras de teatro realizadas en lenguaje de señas por personas sordas, cuentos. Entonces, cada vez más hay una cercanía. Yo me sé como 7 letras. Mi esposito ha tenido con mucho contacto con ese tema y ya pues es un poquito más fluido y me ha venido enseñando. Parece ser que el lenguaje de señas es el lenguaje más antiguo porque es el código de comunicación que precedió incluso a las lenguas orales, piensan algunos lingüistas y filólogos. Dicen que en América del Norte había una lengua de señas para hacerse entender entre etnias que hablaban lenguas muy diferentes, que tenían aspectos fonológicos muy diversos. Se habla que en 1620 está en el primer tratado moderno de fonética y logopedia, que se llamaba Reducción de las letras y el arte para enseñar a hablar a los mudos. Era un método de enseñanza a través de señas alfabéticas configuradas por códigos de los dedos, y a partir de allí se amplió y fue muy útil para facilitar la comunicación de personas sordas y mudas. En 1817 se construyó la primera escuela norteamericana para personas sordas en Connecticut. Yo tenía una pregunta: si yo hablo lengua de señas en español, ¿puedo hablar el lenguaje de señas en arameo o en francés? No. Claro que no. Dentro del lenguaje de señas hay familias de lenguas. Está la familia británica, Sudáfrica, Australia y Reino Unido. Bueno, Reino Unido no, porque los irlandeses y los galeses no quieren juntarse con nadie. Sí. La hispano-francesa, que es la más común, que está en toda América, gran parte de África, China y Medio Oriente. La familia alemana, naturalmente todo lo que tenía en su momento el Imperio Prusiano. La familia sueco-finesa, en la colita norte de Europa. La familia indo-pakistaní, Pakistán, India, Tíbet, y hay otro país que no recuerdo cuál es, debe ser Bangladesh. Tienen su propio código con esa vastedad cultural en todo sentido. Los japoneses, que está Japón y las Coreas. La keniata, que incluye Kenia y Somalia. Y la familia árabe, pues que incluye algunos países del Medio Oriente. Eso me pareció increíble. No es que yo hable el lenguaje universal de las señas, sino que esos códigos de las manos y lo demás tienen un sentido. Y aquí caben todos los debates académicos del mundo de Chomsky para atrás y para adelante, de esas gramáticas universales y de cómo es que nosotros construimos no solamente un lenguaje para comunicarnos, sino que hay unas cosas de expresión y de identidad mucho más finas y más densas. Los gestos con las manos. Son muchos kobayis. Cuando estén desocupados, nomás péguenle un googleazo a Wikipedia. Y es increíble la cantidad de información que se encuentra con los signos de las manos. Hay un arte de usar los gestos con las manos en la retórica y en la oratoria y se llama la quironomía. Uno diría que los italianos son unos quironómicos increíbles porque utilizan las manos para todo. Sí. Pero en este es todo el estudio de cómo un gesto, un movimiento de las manos, de los brazos, puede acentuar el significado de algo que tú quieres decir dependiendo de las clases, los grupos o las personas con las que te relaciones. Eso quería contarte, Kobayashi. Por el momento, paz y amor haciendo el símbolo de la V, pero tengo entendido, ojalá alguno de los cobayos me saque de la duda, que aquí puede significar victoria, pero también tiene otros significados en otras latitudes. Ese era mi objeto, Kobayo. Te lo recibo con el saludo vulcano de larga vida y prosperidad, y te cuento de una vez, para los británicos y buena parte de sus colonias, la V de victoria tiene que tener los deditos que tú cruzas hacia el frente, porque si están hacia ti, es un gesto más obsceno que el de levantar el dedito. Ese era el que me hacía falta. Nace de las guerras, que los británicos solo saben hacer las cosas, robar y pelear. En las guerras, los arqueros usan esos 2 dedos para poder tensar y disparar. Entonces, cuando eran capturados, les cortaban esos 2 dedos. Y a manera de humillación, los que sí lo tenían le mostraban sus 2 dedos. Para mayor aclaración, en la película Churchill, creo que ese se llama, que es una de las 1.400 millones de películas que han hecho sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre Winston Churchill, aparece que, y entiendo que es cierto, él hizo el gesto, pero lo hizo mal, porque Sir Winston Churchill nació en Tangamandapio, con crepúsculos arrebolados. En Caracas, con un puesto de vacas. Unas gordas y otras flacas, entre algodones, de una familia súper bien, era un lord. Entonces él no conocía ciertas obscenidades del día a día, no sabe la diferencia, y aparece en la portada de un diario haciendo el gesto el obsceno, y todo el mundo se burló hasta que él llegó y le explicaron en Palacio lo que quería decir, y él lo empezó a usar también el obsceno, pero ya conscientemente. Al respecto, efectivamente la versión más difundida acerca del origen de este gesto obsceno es la que Carlos nos contó, pero no tiene un consenso absoluto dentro de todos los lingüistas, ya que algunos piensan que se fabricó artificialmente esa leyenda para darle un origen más épico. En cuanto a la película, se trata de The Darkest Hour,
titulada en Latinoamérica como Las Horas Más Oscuras, estrenada en 2017, dirigida por Joe Wright y con un Gary Oldman como protagonista, es decir, como Winston Churchill, que ya es un viejo conocido de esta madriguera, con una personificación muy buena. Muy buen trabajo el de los maquillistas, la verdad. Alguna vez escuché, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Cómo explicas tú hervir o cómo explicas espiral sin mover la mano? Guru, 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 guru. No, guru no es explicación. Guru es una onomatopeya, pero explica. Y verás que mientras vas explicando, empiezas a agitar todos los deditos como si fueran las burbujas de que están hirviendo. Y si hablas de espiral, es innegable poner el índice y empezar a hacer rueditas mientras vas hablando. Así de básico y de metido tenemos el gesto. Es cierto. Tú lo esbozaste un poquito. Se podría entender el abanico como reemplazo, extensión, o si se quiere vincular a incluso otro capítulo del Triángulo de los Caballos como una prótesis de la mano en cuanto a los gestos, porque también transmite mucho, que es muy diciente, que se pueden crear códigos. La lengua de señas se avala como otro idioma, porque tiene su lógica, su semántica, su gramática, todo. Es decir, si tú hablas español y lenguaje de señas español, eres bilingüe. Está el cliché de los italianos, un poco el de los griegos, por ser muy expresivo con las manos, pero yo no creo que sean los únicos. Sería muy interesante saber quiénes otros, incluso pueblos nativos americanos, oceánicos, que se hayan apoyado mucho en las manos, porque es algo con natural. Tú decías más de 2000 años que llevamos los gestos, que no me puedo ir sin lo del béisbol, que ya lo habíamos dicho, tiene señales de mano las que tú quieras, por donde tú quieras y como tú quieras, a la orden del día. Me parece que un gesto también muy común, no sé si universal, es el de chocar los 5. Me parece muy fluido, muy natural, muy, si te ponen algo así, pues tú y entre dos personas, no sé, como saludo, como lo que sea, pero a mí me ponen la palma y lo primero que se me ocurre es ponerle la mía. Supongo que también es muy natural y muy difundido. ¿Cómo olvidar la llave de meñique de Po, de Kung Fu Panda? Ay, por supuesto. Su meñique. Eso me lleva a pensar que muchos de los gestos como el de Star Trek, y voy a irme aquí a lo que habían mis papás, nadie me va a entender, Morky Mindy con Robin Williams. Uy, juepucha, se te cayó la cédula, cobayó, recógela. No, la de mis papás, eso yo no lo veía, eso era de mis papás. Se te cayó registro civil, cobayó. Eso sí. Y otra serie de hitos de la cultura popular, yo referenciaría tu objeto cultural también muy ligado a la cultura popular. Por la televisión nos han llegado muchos, el mismo Loser nos llega por ahí. Sí, de acuerdo. Es algo que identifica, que permite incluso hacer recordación de escenas, de actores, de películas, de momentos. Si bien el gesto tendría sentido que sea antigua la palabra, para mi gusto, la palabra tiene capacidades que no tiene el simple gesto, no el lenguaje de señas, eso ya es un lenguaje. Para mí la palabra lo supera, es evidente la mejora, es como comparar la bicicleta con el avión. Sirven para lo mismo y uno puede disfrutar el viaje en bicicleta, pero si se va para Rusia desde Bogotá, lo más chévere es ir en avión, no en bicicleta. Entonces lo mismo, hay conceptos que son muy complejos de hacer con gestos. Yo recuerdo una película en la que decían, dígale a sus compañeros que su perro se comió la tarea, sin decir una palabra. Pues fácil. Sí, total. Listo, lo puede hacer, perfecto. Ahora dígale que usted llegó tarde hoy. Bueno, llegaba corriendo y miraba el reloj y hacía gestos. Bueno, ahora dígale a sus compañeros que usted necesita ver hoy a Juanita y a Pedro en la salsamentaria de la esquina de la calle 37 a las 5:30 para que lleven la tarea de español y el examen de sociales que lo necesita su hermano para repasarlo con su mamá, sin decir una palabra. ¡Adiós! Sí, o sea, tiene lógica que el gesto sea más antiguo, pero también tiene su espacio ganado, la palabra. Otro sitio donde hay muchos gestos es en las cárceles. Necesitan mandar, comunicar, expresar cosas que no necesariamente son de conocimiento público, entonces es otro mundo y hay toda una serie de códigos que cambian mucho, porque pues cuando la policía, la guardia, los abogados, etcétera, ya todo el mundo los está entendiendo, pues toca volverlos a cambiar para que nuevamente no los entiendan. La religión está muy llena, remarcada, contenido espiritual que pueden tener los gestos y las manos y el cuerpo y la carga que se le puede dar para remarcar poder, alabanza. Me haces acordar algo de lo que encontré también en mi búsqueda y es la bendición pontifical, la bendición del Papa. Él no tira la mano de cualquier manera, tiene que recoger el dedo meñique y el dedo anular de una manera muy suave y levantar 3 dedos, que es como la mayoría de las veces se ve reflejada en las manos de Cristo en muchas de las pinturas. La bendición no puede ser arrojada con una mano recta, con un solo dedo, tiene una postura particular de dedo índice, dedo anular, que recoge para hacer el movimiento. Otro que nos llega es el saludo secreto de los magios. De acuerdo. Esta es otra referencia a Los Simpson, donde hay una logia secreta llamada Los Magios en español. En inglés son llamados los Stonecutters, algo así como los cortapiedras, que es muy famosa en esta serie por la insistencia de Homero para ingresar a esa logia y lo que sucede cuando finalmente lo logra. Cuenta la leyenda que Gloria Valencia Castaño, la primera ¿también estaba en Los Magios? Colombiana, miembro fundador. El número E. El número pi. Ella duró muchísimo tiempo en la televisión y sale de la televisión cuando ya no podía posicionar la mano para esconder
conocer sus problemas de salud. Sí. Una vez se retira, tampoco quiere que la vea, pues quería que la recordaran una mujer muy elegante, muy bella en su juventud, así importantes son las manos. Otro gestico muy clave, la pistola que dispara, extiendes el índice y el pulgar, oprimes el gatillito con el pulgar. El abuelito de las redes sociales, que es el Facebook, usa el pulgar arriba. O pulgar abajo. O las nuevas posiciones de los dos deditos, pulgar y el dedo índice cruzados emulando un corazón, así de denso. De claro, de natural, si se quiere, pero también cultural, son los gestos de las manos. Así es. Mi recomendación literaria respecto al tema es Sauce Ciego, Mujer Dormida, de Haruki Murakami, que es una compilación de creo que 24 cuentos, si la memoria no me falla. Y el primero de ellos se llama así, Sauce Ciego, Mujer Dormida, y en ella aparece un muchacho que tiene problemas auditivos, se relaciona con los gestos. A mí en lo personal, Haruki Murakami, le he leído cuentos, no me gustan mucho sus cuentos, pero me parece interesante conocerlo. Los caballitos escuchas nos dirán qué tal les parece Murakami o la misma recomendación del Sauce Ciego, Mujer Dormida. A mí Murakami me parece muy loco, pero son libros que enganchan. 84 y Norwegian Wood, ya hacía años no lloraba con un libro. Imagínate. Norwegian Wood es un libro muy lindo. Que es el título de una canción de los De hecho, por ahí empieza el libro. Que los caballitos se enganchen con Norwegian Wood. Y también la escuchen que los Beatles son otro cuento. Eso pienso, mi caballito. Entonces, muy bien. Para ligarlo con mi objeto cultural, tú lo decías, la inclusión se está dando en nuestro país, en ese sentido en que ya hay traductores al lenguaje de señas, y hay una de las dimensiones importantísimas del ser humano en las cuales sin esa inclusión le estamos violentando uno de los derechos más básicos a las personas. Con esa pista grande, que es lo que une tu objeto cultural con el mío, voy a decirte que para presentar mi objeto, ahora tú me vas a poner a jugar a mí. Vas a elegir una profesión, actividad u oficio o algo que sirva para ganarse la vida, y yo te hago una serie de preguntas. ¿Para ganarse la vida cómo? ¿Dignamente o ahí se va? Porque esa es la de Morondanga, la de psicólogo. Pero no me la puedes decir porque yo la voy a adivinar. Te hago preguntitas para saber. Entonces ya tienes esa actividad, profesión, oficio, cosa para ganarte la vida pensadita. Sí. Entonces, ¿es algo creativo? ¿Es una actividad creativa? ¿Necesitas la creatividad? Como en todas las actividades de la vida humana, yo creería que sí. Yo creo que en todas sí, pero ¿es algo crítico en eso que estás pensando? No, es más un tema de conocimiento y más técnico. ¿Es un trabajo peligroso? No, realmente no. ¿Es monótono? ¿Aburridor, así, repetitivo? Uy, para mí sería muy aburrido, pero hay gente que lo hace. Aburrido, pero no repetitivo ni monótono. Monótono no, pero sí puede llegar a ser repetitivo. ¿Se hace con las manos? Es la principal herramienta. Otro vínculo con tu tema. ¿Principalmente se hace al aire libre o no? No, si le da por hacer eso al aire libre, se puede meter preso. ¿Se hace en equipo? ¿Es un trabajo en equipo o es más bien individual? No sería el colmo. ¿Es un trabajo que da mucho dinero? Sí, yo creería que sí debe dar. ¿En ese trabajo conoces a mucha gente o no tienes? No conozco ninguno. No, cuando tú haces ese trabajo, ¿implica yo creo que sí. Mucho? Sí, ok. ¿Viajas mucho por el mundo con ese trabajo? Pues hay muchos congresos y muchas vainas. Pero no es con natural. No, para nada. ¿Ese trabajo le ayuda a las personas con sus problemas? ¿Es de asistencia, de apoyo? Sí. ¿Utiliza algún tipo de herramientas particulares que le son propias de ese oficio y no de otros? Sí, yo creería que sí. ¿Utiliza algún tipo de uniforme particular? Sí, tiene que. ¿Te implica estar por fuera de casa mucho tiempo? Yo creería que en turnos de 6 horas. Tengo 3 favoritos. Vamos a ver si le cacho. Algo médico. Sí, vas bien. Un terapeuta. Ok, listo. Vamos a decir un cirujano. Podría llegar a ser un cirujano. ¿Podría ser un pediatra? No, pero empieza por P. ¿Podría ser un psiquiatra? No. ¿Cuál era, caballito? Un proctólogo. Un proctólogo para las hemorroides. Lo que quería era que empezáramos a mirar cómo hay muchas dimensiones de lo que uno hace, varias posibilidades de lo que es un trabajo. Entonces, obviamente, mi objeto cultural tiene que ver con lo laboral o con el trabajo, pero resulta que es tan específico que es difícil de adivinar, así que la pista general va a ser la siguiente. ¿Qué miras para contratar a alguien? Güey, pucha, es que esa es una pregunta técnica. Sí, entonces, pues lo primero, que haya unas condiciones de esa vacante definidas. Como un manual de funciones. Por lo menos un perfil, que tenga por lo menos unas áreas, unos campos de conocimientos, unos campos de habilidades, unos campos de experiencia, por ejemplo, serían como los básicos. Primero, identificar que esa persona pueda acreditar esos conocimientos, esa experiencia y esas habilidades. Que hay gente que puede tener los títulos completos y lo demás, pero carece del ejercicio, como de las habilidades o de las condiciones, de los rasgos de personalidad para desarrollar a cabo una tarea. No es solamente que cumpla con esas credenciales y esos conocimientos, esas experiencias, habilidades, sino que lo pueda demostrar. Generalmente esa demostración se hace a través de diferentes cosas, pueden ser las entrevistas, las pruebas técnicas, las pruebas psicotécnicas. A mí me gustan mucho las pruebas técnicas vivenciales. No es tanto respóndame algo, sino venga, yo le muestro un caso cotidiano de lo que nosotros tenemos que hacer y muéstreme usted cómo hace uso de ese conocimiento, de esas habilidades, usted qué haría. Como diría, ¿quién? Diego Verdaguer era. ¿Usted qué haría? Diego Verdaguer, tal cual. Sí, ¿eres de la corriente de Verdaguer? Y me ha funcionado mucho. O sea, los psicólogos nos enseñan que este tipo de procesos lo que nos permiten es tomar una muestra de comportamiento, que obviamente está sesgada por la deseabilidad, pero uno puede identificar ese momento en el que la persona está fluyendo. No está forzado, no es mentira. Está hablando a los otros. No es ensayado. Exacto. No es eso es lo que a mí me gusta ver. Por si algún día hacen un proceso contigo, estudien bien la canción de Diego Verdaguer. Y si hacen los altos que hacía la esposa de Verdaguer, que era
Amanda Miguel, Uy, Amanda Miguel. Tienen el puesto asegurado. Al mínimo como timbre, pero para algo sirven. No lo nombraste, Coballo, pero mi objeto cultural son las competencias laborales. Pero casi nombraste a Diego Verdaguer, él era competente y trabajaba, entonces tenía competencias laborales. Ay, qué Coballo tan ñoño. Esa vaina es para mí una especie de merengue porque todo el mundo le ha metido la mano y quería ver qué sacaba yo de ese merequetengue extraño y te traigo lo que encontré. Como decíamos alguna vez, el trabajo forma a la persona y es una parte importante en el desarrollo individual, con lo cual acoto. Elegir una carrera es, en nuestro medio, una variable muy fuerte y determinante de lo que se va a trabajar, y esa decisión la estamos tomando muy jóvenes. Si la memoria no me falla, tú misma lo hiciste sobre los 15 años. Imagínate. Y va a ser muy difícil que eso cambie en el futuro cercano. Seguimos pensando que eso sale del colegio y de una vez entra a estudiar y con eso se va a ganar la vida a los 15, a los 16 o el más maduro a los 20. No, o sea, no. Entonces, la alternativa para mí sería fortalecer la orientación vocacional en la parte educativa, tanto formal como no formal, que como hablábamos en el capítulo de las profesiones que me generaban a mí más envidia, esa función suele recaer en los colegios y en específico en el orientador escolar, y no existen espacios recurrentes para ello. Depende de lo que pueda gestionar y abrir cada orientador del colegio, y no siempre se tiene la claridad de hacer orientación vocacional desde primero de primaria o antes. Para aligerar un poquito el tema, inicio con una revisión histórica de las competencias laborales expuestas en forma de reality show con algo de ayuda de nuestro popular ChatGPT. Entonces, ChatGPT dice así: prepárate para el estreno de Selección Ancestral, el origen del talento. En este innovador reality show te llevará en un viaje a través del tiempo para descubrir cómo las antiguas civilizaciones seleccionaban a sus líderes y trabajadores más importantes, aquellos que eran la clave. Desde la distribución de tareas basadas por la edad, la salud y las características físicas en las primeras e incipientes comunidades humanas e incluso protohumanas, hasta los rigurosos procesos de evaluación de habilidades en el antiguo Egipto, donde los escribas eran seleccionados por su destreza en la lectura, escritura y las matemáticas. Asimismo, exploraremos las raíces de las competencias laborales. Revelaremos cómo en la antigua Grecia la selección de líderes no solo dependía del linaje o las habilidades militares, sino también de la capacidad de los candidatos para demostrar su valía, utilizando métodos que podrían catalogarse como los tataraprecursores de las pruebas psicométricas modernas. Hoy viajaremos a la antigua Latinoamérica, donde los caciques sucedían en el trono según su linaje, sabiduría y destreza comunitaria. Sus conocimientos comunitarios eran vitales. Sorpréndete con los ariki, jefes polinesios que eran seleccionados por su popularidad y liderazgo. Pero no te asustes si algún candidato es descartado por su torpeza al navegar o por una mala administración de recursos, porque los polinesios valoran mucho esas habilidades. Y si creías haberlo visto todo, espera conocer los líderes del pueblo yoruba, los llamados ovas, quienes lucharán con todo lo que tienen en competencias que demuestren su linaje real, por supuesto, pero también su capacidad de administrar justicia y mantener la armonía social. Acompáñanos en Selección Ancestral, el origen del talento, y descubre cómo estas prácticas ancestrales de selección de líderes y talentos han influido en las estructuras sociales modernas. No te lo pierdas. Vamos a tener invitados especiales, pruebas absurdas, y vamos a desviar tanto tu atención que la propia realidad laboral ya no te va a importar demasiado. Acompáñanos. Bien, coño. Ahí te hice un resumen rapidísimo porque no quería quedarme en lo ñoño, porque yo también intuía que era una cosa muy ñoña, entonces lo hice a manera reality show y ahí resumí más o menos como la historia de las competencias laborales, un poco mamando gallo. Salieron nuestros amigos de siempre, los egipcios, los griegos. Según Fidias Arias, doctor en ciencias sociales e investigador venezolano, las competencias laborales son conocimientos teóricos y prácticos. Son las habilidades y las actitudes necesarias para el correcto desempeño de una determinada actividad laboral. Y ahí va lo primero. No hay aptitudes y actitudes buenas o malas, sino que se ajustan o no a las necesidades de un determinado rol, trabajo, puesto laboral o actividad a desarrollar. La aptitud es aquello que se nos facilita, para lo que somos buenos, nuestro talento o la capacidad. Y la actitud es la forma en que nos acercamos a algo, el interés que le ponemos, tanto en una postura mental como en la manera de actuar. Yo puedo ser alguien bueno para hablar, y esa es la aptitud. Pero si no le escribo a eltriangulodeloscobayos@gmail para hablar de mis objetos culturales, esa es una pésima actitud. Que era lo que tú decías, mínimo necesito saber qué va a hacer este pisco en este puesto, mínimo un perfil. Total. Otros investigadores adicionan que se supone que las competencias laborales permiten al empleador incrementar la posibilidad de predecir el rendimiento en el trabajo de un postulante para buscar un desempeño laboral superior. Es decir, y hago énfasis en ello, el quid del asunto, lo relevante y el centro de este objeto cultural es rendir y mejorar en lo laboral, no en la integridad, ni en la necesidad, ni en lo individual. Para hacerlo fácil, dentro del cuasi infinito universo de temas que encontré por internet, acudí convencionalmente a Wikipedia, que tal vez no es lo más confiable, pero repito, es lo más convencional. Allí se reconoce el surgimiento de este concepto en los años 80, proveniente de países industrializados, para filtrar básicamente mano de obra capacitada. Tercer hallazgo, es un concepto centrado en la empresa, no en el trabajador, y específicamente en trabajos de manos de obra, o al menos así nació, de manera tal que pudieran responder al acelerado proceso tecnológico que iniciaba en los años 80 y cuyo frenético ritmo
ochentero es casi irrisorio con los tiempos actuales. Es como comparar una computadora de los 80s con una de las actuales. Ahora mencionaré datos de diversas fuentes, de manera tal que quien quiera esos datos me avisa, pero no me quiero enredar con él. Las competencias laborales por áreas de aplicación pueden ser generales o específicas. Generales como manejo de bases de datos o específicas como manejar ObjectDB o el Apache Cassandra. Según el área de aprendizaje, pueden ser actitudinales, por ejemplo la honestidad, pueden ser cognitivas, como conocer el código único disciplinario, o pueden ser instrumentales, como por ejemplo el manejo de la maquinaria amarilla. Cuarto hito para mí, se puede asociar con áreas de aprendizaje de los niños. Como las competencias laborales son constructos relativamente claros y elaborados, permiten evaluar. Y esta parte me encanta porque para mí las cosas que se evalúan tienen más sentido y mejor forma de ir ajustando y puliendo y perfeccionando. Y ese sería el quinto rasgo que quiero resaltar, la posibilidad de evaluar las competencias laborales. ¿Cómo se desarrollan tales conceptos llamados competencias laborales? Resumiendo todo lo que encontré basado en mi criterio y mi curaduría, sería por análisis funcional, que es desglosar la descripción de un cargo con el criterio de la razón de ser de la institución, identificando los conocimientos propios de un cargo y las actividades que la componen. Poquito lo que tú nos proponías al principio de tu forma de contratar a alguien. También se puede por análisis ocupacional, donde se describen las tareas implicadas en ese cargo y se ordenan por su complejidad, que era con lo que rematabas después al hacer el ejercicio de Diego Verdaguer. O incluso por un análisis constructivista, donde se centra en la relación del puesto laboral con su entorno y de allí se extrae lo que se espera del trabajador para poder impactar en ese entorno. Me parece que es el ideal, mezclar un poco las otras dos y darle una trascendencia en el individuo y su desarrollo personal. Por todo lo anteriormente dicho, queda claro que siempre hay que demostrar algo, porque no parece casualidad que competencia se refiera tanto a mi capacidad para hacer algo, es decir, ser competente, como para querer ganarle al otro, es decir, competir. Tanto es así que actualmente se dice que las competencias laborales del siglo XXI son comunicación efectiva. A mí me gusta agregarle también la palabra afectiva, que sea afectiva y afectiva, pero eso ya es sesgo personal. Otra competencia del siglo XXI podría ser la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Un poquito más atrás también encontraríamos la adaptabilidad, la ética laboral, la gestión del tiempo, el liderazgo y el trabajo de equipo. Este conteo es el resumen de lo mucho que encontré en la teoría y la práctica de las competencias laborales. Y no podía irme sin hablar de las competencias duras y las competencias blandas. Con lo cual debo decirles que los engañé. No todo lo que fue dicho fueron competencias laborales. Algunas fueron solamente habilidades. La gran mayoría de ellas, habilidades blandas. Porque las habilidades blandas son las capacidades personales que surgen al interactuar con otros seres humanos. Tienden a ser subjetivas y se perfeccionan con el tiempo y la práctica. Las habilidades duras, por el contrario, son competencias técnicas y específicas que mejoran en la educación formal o en capacitaciones. Son cuantificables y directamente relacionadas con temas específicos. Las competencias laborales subsumen las dos anteriores, pero le añaden la capacidad de aplicar estas y otras habilidades de formas efectivas en contextos laborales específicos. Es decir, el ejercicio que hiciste tú al meter cómo reaccionaría. Eso es una competencia laboral. Para semicompensar este desorden, nombro mis habilidades duras favoritas del siglo XXI. El manejo de drones, programación y utilizar la inteligencia artificial, en especial la inteligencia artificial generativa multimodal. No hice sino un resumen. Cogí el océano Pacífico y nadé en recto. Lo que me alcancé a mojar fue esto. Mi recomendación literaria inicial fue ese libro que tú has recomendado y has hablado mucho, que son Los trabajos de mierda, pero me voy a quedar con Pequeñas infamias, que presenta diversas profesiones, tares, chef, magistrados, que sin necesidad de hacer énfasis en cada uno, todos están asignados precisamente por su labor o su profesión en el destino de este thriller latinoamericano. El libro Pequeñas infamias fue escrito por Carmen Posadas, nacida en Montevideo y posteriormente nacionalizada también como española. El libro fue publicado en 1998, año en que se ganó también el Premio Planeta de novela. Ese es mi objeto cultural. Coballo, tienes huevo. Vamos a hablar de Dios, coballo. Vamos a hablar de las cosmogonías del mundo. Claro. Fue divertido. Mira que se hizo un reality show. Oye, yo no puedo hablar de este tema sin ser ñoña. Qué pena con los pobres cobayos que venían. Es un tema muy vasto, pero yo me quedaría con tres cosas que son fuertes de lo que tú dijiste. Cuando a la psicología nos metieron como una ciencia liberal, nos pusieron al servicio del mercado. ¿Cómo hacer que el recurso humano, que ahora con un eufemismo le dicen el talento humano, pero sigue siendo básicamente un engranaje más para garantizar la productividad y la acumulación de capital de los que tienen capital, es cómo perfilar el mejor candidato para un puesto para garantizar mayor productividad? Y está muy bien. Ideal que todo el mundo llegue a hacer lo que se supone que tiene que hacer y lo haga lo mejor posible y lo haga mejor que los demás. Pero lamentablemente hay capacidades que no ajustan con la dinámica del mercado. Eso es lo que me parece tenaz, para donde lleva el mundo, cada vez más digitalizado, más urbanizado, en una población que cada vez va a ser más vieja, que va a estar más enferma, que va a tener unas necesidades
energéticas distintas en un planeta que va agonizando, que se están acabando los recursos. En este momento es cuando uno debería empezar a decir, hay que rescatar otras capacidades, como por ejemplo hablar lengua de señas o utilizar las manos, debería ser más importante que seguir fortaleciendo esas habilidades duras de las que tú hablas. Y ahí me adelanto a una recomendación literaria y estas capacidades humanas básicas de Martha Nussbaum. A lo que ella iba con lo que ella dice es, los sentidos, la imaginación, el pensamiento de una manera auténticamente humano es lo que deberíamos estar cultivando. Yo quiero una inteligencia artificial que me lave la loza, que le recoja el popó al perro, que limpie la casa mientras yo me dedico a pintar y a imaginar y a diseñar, porque eso es lo que me gusta hacer. Pero yo estar trabajando en un trabajo que no es para una inteligencia artificial que va a hacer esas creaciones que yo quiero hacer o que mi expresividad me permite hacer, no tiene ningún sentido. De verdad, ¿cuáles son las capacidades que estamos fortaleciendo? Hay algo que de manera intuitiva yo siempre he tratado de encontrar. Hasta ahorita es que empiezo a juntarme con gente de mi misma edad. Siempre había trabajado con gente más joven, con chinos que estaban recién graduados. Entonces yo tenía como la responsabilidad de seleccionar a los nuevos integrantes del equipo. Algo que yo trabajaba con mi jefe en ese momento es, lo técnico aquí se lo afinamos. Usted no sabe programar, le vamos a dar el espacio para que usted mismo se enseñe a programar y aprenda con nosotros y nos muestre y se vuelva el experto en programación. Y él me decía, quiero que me ayudes a mirar si la persona tiene disposición a aprender, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de aprender del error, disposición al fracaso. Y durante varios años tuvimos unos equipos muy bien armados, gente que era proactiva, le importaba más crear y eso permitió que el equipo fuera muy efectivo en muchas cosas durante varios años. Yo decía, ese es el enfoque correcto. Yo puedo trabajar con alguien que técnicamente no sea muy bueno, eso lo va a desarrollar. A mí de qué me sirve tener una persona que tiene todas las acreditaciones de lo que hablamos un poco ahorita con mi mecanismo. Sí, es un cafre de persona, no es ético, no está dispuesto a aprender del error, no está dispuesto a enseñar. Si no trabaja en equipo, si no sabe comunicar, si no sabe escuchar, si no sabe aceptar. Si es deshonesto, si es mentiroso, si es irresponsable. Eso sí no se aprende. Yo creo que también hay una cosa muy importante en la construcción de capacidades, Coello, y es mi tercer punto, y es que las capacidades no son individuales, tienen que ser colectivas. Yo no desarrollo mi capacidad yo solito y en el vacío. De mi libro quítese, yo lo hago, le enseño cómo trabajar en equipo. O del libro haga como yo quiero, le enseño liderazgo. Las capacidades que necesitamos en este momento tienen que ser colectivas y son más importantes que cualquier cosa, porque el señor Musk y el enfermo naranja un día estos le meten más billete para crear ahí sí la Matrix, donde rápidamente pueden emular cualquier cosa que estemos haciendo los humanos. Va a ser nuestra capacidad de crear relaciones y de pensar colectivamente lo que nos va a proteger de todo ese debacle. Sí, ¿recuerdas un poquito la mamadera de gallo con el reality de la historia de las competencias laborales? Había muchos que decían eso. ¿Cómo mantenemos la armonía social? Si no, no me sirve. ¿Cómo hacemos para gestionar los recursos de la comunidad? Si era algo que teníamos. Lo que hemos dicho aquí en este podcast cuando nos hemos puesto ñoños, Coballo. Fuimos inteligentes porque fuimos primero sociales. No es que la inteligencia nos permitió ser sociales. Hay un debate muy fino. Yo sé que tenemos colegas que van a decir, no, a mí el término de capacidad no me gusta porque esto, porque es habilidad, no sé qué. Claro, porque tiene diferentes enfoques teóricos que aquí no vamos a abordar y que obviamente tienen un background bien interesante. Pero en términos generales, esas disposiciones para hacer, para crear, tienen que ajustarse a los tiempos modernos, pero no para seguir en el debacle en el que estamos. Porque te digo que para mí es eso. No más al servicio del mercado. Yo sufro cada vez que me encuentro con artistas talentosísimos, pilísimos, pero en este espacio de competencia no van a poder vivir dignamente nunca, porque sus habilidades y sus capacidades no son susceptibles de venderse y de comprarse como las de alguna ciencia más técnica o algo por el estilo. Tienen que ser comunitarias, tienen que ser colectivas, tienen que ser sociales, tienen que ser de relacionamiento. Es la única manera con la que podemos pararnos frente a la estructura política, social, económica, modelo, en el que entre más aislados estemos, pues mejor. Más idiotas y más. Si volvemos al tema de la hemorroide, entonces entre más fuerza hagamos unidos y más hemorroides tengamos juntos, mejores resultados. Spivak, pensadora y filósofa, habla mucho del decolonialismo y dice, para donde vamos, vamos mal. Entonces la única jugada aquí es dar media vuelta y coger para el otro lado porque aquí no era. ¿Dónde es? No sé. Llevamos 4.000 años haciendo las vainas así y no ha funcionado. Entonces, este libro de esta señora me parece increíble, más porque es mujer en un mundo de construcciones de hombres. Es que lo que necesitamos crear son humanos, formar humanos. Y mira lo curioso, es que también es mujer. Y empoderémonos, cobayas del mundo, porque el futuro es feminista o no será. Hay una cosa también muy chévere y es que antes tú esperabas tener las capacidades en la universidad o desde un lugar muy formal. Y una de las ventajas que yo le encuentro en las redes sociales, sobre todo para la comunidad joven, es que pueden desarrollar unas capacidades que a nadie le importa si tienen, que no las cogió en la universidad, pero ahí las ponen. En la clase que yo daba de creatividad en la universidad, yo les pedí a los chinos, usted sabe muchas vainas, usted a sus 18, a sus 20, a sus 25, usted sabe un mundo de vainas. Enséñeselas al resto y haga un video de 1 minuto. Salía uno diciendo, bueno, vamos a amarrarnos los zapatos. Método 1, no sé qué, esto y lo otro. Método 2, esto y aquello. Y uno decía, ¿para qué le sirve eso? Pero todos los chinos a
los 8 días llegaban, mire cómo me amarré los zapatos como usted dijo, brutal. Son cosas muy sencillas, pero me parecían increíbles. Mira que dan hasta para un capítulo del Triángulo de los Cobayos, dio para el capítulo de los nudos. Era esa cosa de crear comunidad. Pero comunidad enfatizando la individualidad también, porque listo, estoy con todo y escucho lo de todos en ese modelo que nos están trayendo. El individuo está molido para que los engranajes fluyan. Claro, porque es que te volviste una molécula de una masa uniforme. Entonces, más chévere porque son los colombianos, pongámosle un arancel a los colombianos y a los chinos porque así en el bulto nadie duele, a los pingüinos y así nadie se da cuenta. Es lo comunitario pero reafirmando individualidad, me parece a mí también que por ahí pues, que para eso también sirve el arte. Es que no es posible si no les das el chance de la expresión de la individualidad. Claro, que tiene que haber unas dinámicas, no sé, en mi dictadura la gente va a tener vocación de servicio o no va a ser. Se come la carne que pueda matar y se hace responsable de todo lo que compre en su vida, de los desechos, de todo lo que compre. Benita Paecini. Me gusta más la tendencia rusa. ¿Es Stalin o no es nadie? Si no es en un marco de esa vocación de servicio, no hay cómo. Para tener sectas, pues en eso estamos. Es una cosa muy utópica. Los laboratorios que yo tenía en clase, yo adoraba dar esa clase. Los chinos me decían, profe, es que en este espacio pasa algo que solo pasaba en el colegio. Si uno va a las otras clases y uno no se mira con nadie, no se habla con nadie, porque estoy compitiendo. Aquí yo me tengo que pegar de y por qué no hacemos esto. Y era como volver otra vez al colegio, donde usted se relajaba con todo el mundo, se podía sentar con todo el mundo, más dispuesto a aprender. Ese tipo de laboratorios son claves. Reconocer el talento del otro, va generando empatías, va generando esas capacidades de imaginación, de relacionamiento, que son las que necesitamos, Cobayo. Súper. Para programar le decimos a ChatGPT. Como a mí no me gusta liderar ni mandar ni nada, entonces voto por tu tiranía y me vuelvo el segundo al mando. Perfecto, Cobayo. El poder detrás del trono. El poder detrás de la hemorroides del trono. Ay, no te hagas detrás de mi hemorroide, por favor. Eso creo. Y pues en últimas la conexión, el punto ahí de contacto que yo veo es eso. Los gestos de las manos son una muestra de esa capacidad humana de conexión con nosotros. Las capacidades laborales no deberían ser solo para lo laboral. Para mí no deberían haber capacidades laborales, por eso yo enfatizaba en 5 punticos, y es que el sujeto es más allá de lo que trabaja, pero necesita trabajar y el trabajo es parte de él, etcétera. Luego entonces deberían ser competencias para el sujeto, para su vida, para que la pase bueno. Creo que la tesis que hicimos de pregrado, yo colocaba una frase que dice, antiguo canto azteca, es decir, no tenemos ni idea quién lo dijo, no sabemos si existe, y decía, en este mundo venimos a gozar y a bailar, porque no es cierto que venimos a sufrir. Es cierto. ¿A qué nos matamos? Chévere que desarrollemos capacidades, lenguajes y de todo, con las manos, con las patas, con la nariz, con la hemorroides, con lo que puedan. Lenguaje de hemorroides, mira, tú puedes ser mi próximo objeto cultural. Pero si andan diciendo que leen, ¿cómo eran las rayas del rabo para poder, para leer el futuro? Hay lectura de las rayas del ano y del escroto. Qué vergüenza. La lectura de las líneas anales se llama anomancia y la lectura de los pliegues y textura del escroto se llama escrotomancia y ambas forman parte de la rompología o lectura de las nalgas. Para todo hay gustos. Para lo que utilizan las capacidades. Prefiero eso a un payaso naranja. Claro, mal empoderado. Sí, de acuerdo. Al menos yo estaba robando un par de incautos y ya. También es lindo, Cobayis, que lleguemos ahí. Pues parte también de ese ejercicio de crear comunidad, lo que queremos nosotros hacer con este podcast. Sí. Que los 5, 10, 50, 100 mil, 1 millón, ojalá que nos escuchen, pues empiecen a juntarse con nosotros, a escucharnos, a venir. Porque proponer. Es eso. Es crear comunidad, de lo que sea. Así sea una comunidad para hablar basura y escucharnos los unos a los otros, ya es algo. Y reírnos un rato, mira que no salió tan ñoño. Pero, Cobayo, yo tomé como 50,000 notas. Pero sí, muy bien, Cobayito. Se cumplió con el ejercicio, hacerles pasar un rato, esperamos divertido. Que nos sigan escuchando, sugiriendo cosas y participando de todas las maneras posibles. Cobayito, muchísimas gracias. Cobayito virtual. ¿A ti, Cobayito? Por el apoyo también. Y por todo. A todos los cobayitos que nos escuchan, nos vemos, escuchamos, olemos, y nos hacemos gestos. En la próxima. Chau. Chau. Que les va bonito. Bye. Bueno, es un capítulo que prometía ir por otro lado, pero afortunadamente los cobayitos nos dieron un plot twist y pasamos de temas un poco más densos a temas un poco más divertidos, pasamos por reflexión, hicimos un recorrido de pronto no tan histórico, aunque sí lo hicimos un poco. En un recorrido que nos llevó a viajar por estos objetos culturales, a verlos de otra manera y a recordar que en este Triángulo de los Cobayos los objetos llegan acá por curiosidad, se analizan con ese mismo principio y pues obviamente lo ponemos en contexto de la manera más divertida posible. Asimismo, una forma de entender que se acabó este capítulo es pensar que ya pronto vendrá el siguiente. Entonces, nos vemos, disfrutemos estos temas, nos vemos en la siguiente. Chao a todos, muchísimas gracias por su atención.